Es un gusto saludarles, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida. Recuerda, Lecciones de Vida es el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, no olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles en este día una vez más y que Dios pueda bendecirles. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha bendecido. Y ahora podemos encontrarnos una vez más aquí a través de nuestro canal de YouTube. Lección número 12, Dios es fiel, es la lección que nos está ocupando durante esta semana. Versículo de memoria lo encontramos en Josué 21:45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. En el contexto de Reavivados por su palabra, mis queridos hermanos, deberíamos de estar leyendo 1 Samuel 7 y 1 Samuel 8. Ese es el contexto de Reavivados por su palabra. Bien, vamos a orar para iniciar con nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición en este día y te pedimos que al estudiar tu palabra seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Recuerde que la lección de esta semana resalta la absoluta fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, como testificó Josué en su discurso de despedida. Y esta fidelidad pasada sirve como fundamento para un solemne llamado a una lealtad futura. El pueblo debe corresponder a la fidelidad de Dios a través de la obediencia, la separación del mal y un profundo y amoroso compromiso con Él. Entonces, si Dios hasta ahora se ha demostrado infaliblemente fiel a sus promesas, ¿cómo debemos responder a su fidelidad en nuestra vida diaria para asegurar nuestro futuro espiritual? Interesante pregunta, ¿verdad? En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de el testimonio de las promesas cumplidas. Las promesas de Dios se cumplieron total y absolutamente. Recuerdan que leímos Josué 21:43-45 y pudimos ver allí que el pasaje utiliza repetidamente la palabra kol, que significa todo, para subrayar que ni una sola de las buenas promesas de Dios falló. Dios le dio toda la tierra, les entregó a todos sus enemigos y todo se cumplió. Entonces el éxito de Israel no fue un resultado de su propio mérito o fuerza. El texto atribuye toda la acción a Dios. Él juró, les dio la tierra y Él entregó a sus enemigos. La salvación y la herencia son un don de la gracia de Dios. Y esto es garantía para nosotros, mis queridos hermanos. Es decir, la fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de su fidelidad en el futuro. Así como cumplió sus promesas a Israel, podemos tener la certeza de que cumplirá sus promesas de salvación y vida eterna para nosotros en Cristo. Así que por encima de las dificultades, por encima de los problemas que enfrentemos, por encima de las situaciones difíciles que podamos enfrentar en nuestra vida, en el diario vivir, recuerde que Dios es fiel. Y su fidelidad pasada es la roca sobre la que podemos construir nuestra fe presente, porque el Señor es fiel hoy y siempre. Pero fíjese que entonces había algo que preocupaba a Josué. Y cuando hablamos de que algo que preocupaba a Josué, apreciados hermanos, es porque definitivamente eso que le preocupaba a él también debería de preocuparnos a nosotros. En su discurso ante los ancianos, Josué comenzó diciéndole lo que Dios ya había hecho y lo que aún iba a hacer. Y ahorita vamos a estudiar cada una de esas cosas en el capítulo 23. Pero lo cierto del caso es que
a Josué le preocupaba que ellos se olvidaran de quién era el dador de todas las bendiciones que tenían. Incluso a Josué le preocupaba, apreciados hermanos, que el pueblo de Israel llegara a pensar que solamente ellos por sus capacidades pues tenían, ¿no?, todo ya y habían logrado todo. Fíjense cómo inicia los primeros versículos del capítulo número 23 del libro de Josué. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mientras Josué estuvo allí, no falleció su ánimo, ni se apartó del liderazgo tan pronto como Israel encontró reposo tras la guerra de conquista y ocupaciones en Canaán. Entonces, más allá de su función fundamental como líder militar para Israel, Dios tenía un propósito específico para Josué también. Fíjense que él habla de reposo. Dios le dio reposo, pero este reposo era parte, ¿no?, de la meta dentro de la conquista de la tierra prometida. Venían de ser esclavos, venían de batallas, venían de luchas, ahora entraban en un reposo. Pero eso no significaba que se quedaran allí como que, bueno, ahora no vamos a hacer más nada, no. Y Josué comenzó a darse cuenta de un peligro que atravesaba allí el pueblo de Israel. Fíjense que la Biblia menciona que Josué dice que ya él está viejo, ¿no?, en edad. Ya está viejo y avanzado en años. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Bueno, vamos a analizar ese punto. Tenemos entonces toda la información que nos da la Biblia, y cuando Josué entró a Canaán, cuando entró con Israel, tendría quizás aproximadamente unos 83 años. Siendo 5 años mayor que Caleb, habría tenido 90 cuando terminó la conquista del país. Acuerde que duró casi 7 años esa conquista. Y según el capítulo 24, verso 29, tenía 110 años al morir. Entonces, si nuestros cálculos están siendo acertados y los acontecimientos registrados en este capítulo ocurrieron durante el último año de la vida de Josué, tendría que haber transcurrido hasta ese momento 20 años desde que el Señor dio paz a Israel. Ahora, aquí hay algo muy importante. Durante ese lapso de tiempo, Josué pudo observar que uno de los mayores peligros para Israel estaba en dejarse corromper por la intimidad con los cananeos. De por sí, queridos hermanos, que cuando usted lee los primeros capítulos del libro de Jueces, usted puede ver allí cómo la Biblia describe el hecho de que el pueblo de Israel no sacó a los habitantes de Canaán, y estos corrompieron su corazón. Mire, usted lee Jueces, capítulo número 1, y el versículo 21 dice algo como esto: pero al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no le expulsaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También usted puede leer el versículo 29. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Versículo 33 de Jueces 1. Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat. El versículo 34 dice: los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron ascender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y así sigue hablando. Y el capítulo número 2, vea las consecuencias de ellos no sacar
a los pueblos y a los habitantes como Dios les había dicho. Entonces dice el versículo número 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Lo cierto del caso es que el capítulo número 2 del libro de Jueces, no lo menciona la lección, pero podemos nosotros ampliar entonces la preocupación que Josué está viendo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el mayor peligro de Israel no estaba en seguir con las guerras, sino estaba en dejarse corromper por la intimidad con los cananeos. Y aquí podemos ver entonces en estos capítulos del libro de Jueces lo peligroso que es no escuchar ni obedecer la voz de Dios. Los efectos y las consecuencias que trae asociarnos con el mundo, prácticas, amistad, familiaridad, diversiones dudosas, concepciones, etc. Entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos evitar la amistad en el mundo y buscar el favor de Dios. Debemos sacar de nuestras vidas todo eso que tarde o temprano nos puede dañar nuestra relación con Dios. No olvidemos que lo que somos saldrá a reducir en los momentos de lucha, en los momentos de batalla. En la hora de la prueba es la hora en que el enemigo reclama su parte. Y en ese punto vemos cuál es la base de nuestra esperanza. Si es Cristo, pues saldremos victoriosos. Y si no es Cristo, habremos vendido nuestra vida al enemigo y vienen las consecuencias. Entonces, creo que es claro el punto, ¿verdad? Josué está preocupado por este asunto. Reúne entonces a los ancianos. No solamente reúne a los ancianos, sino que fueron convocados todos los que de una u otra manera eran los dirigentes allí de Israel. Los ancianos, los príncipes de las tribus, los jefes de familia, los jueces que interpretaban y tomaban decisiones de acuerdo con la ley, los funcionarios o magistrados que ejecutaban las decisiones de los jueces. Estaba el sumo sacerdote Eleazar, estaba presente, como asimismo Fines, su hijo, y sin duda Caleb, aunque anciano, estaba allí, y quizás también Otoniel y muchos otros. Ahora no se especifica, el lugar de esa reunión, pero en vista de que en el siguiente capítulo, el capítulo 24, se menciona, el versículo 1, se menciona Siquem como lugar de la segunda reunión, se ha pensado que la primera reunión se había realizado en Timnat-Sera, residencia de Josué. Sin embargo, pudo haberse efectuado en Siquem o en algún otro lugar, o tal vez en Silo. Lo cierto es que Josué mismo reconoce y dice: yo ya soy viejo. No olvidemos que años antes Dios le había recordado a Josué que estaba entrado en años. Tú eres ya viejo de edad avanzada. Capítulo 13, versículo número 1. Y ahora Josué mismo sentía el efecto de la edad y del transcurso de los años y declaró: yo ya soy viejo y avanzado en años. O sea, literalmente, yo soy viejo, entrado en los días y posiblemente ya en su último año, o sea, el 110º de su vida, pues Josué dio las últimas palabras. La palabra del Señor entonces nos muestra los principales puntos cuando Josué entonces expresa su preocupación. Vamos entonces allí a Josué, capítulo número 23. Y ya leímos los primeros 3 versículos y fíjense que un primer punto que les coloca es: Dios es quien ha peleado por vosotros. Versículos números 4 y 5. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. No existía entonces, apreciados hermanos, definitivamente nada por lo que el pueblo de Israel pudiese decir: bueno, es por nuestras capacidades. Bajo el liderazgo de Josué, el ejército de Israel logró romper el cerco de la ocupación militar cananea.
Sin embargo, quedaba pendiente que cada tribu, de modo individual, tomara posesión plena de lo que Dios les había dado. Dios prometió expulsar a estos enemigos, echarlos. Sin embargo, lo haría a través del esfuerzo y la fe y el valor de Israel. Entonces, siguiendo un patrón similar, fíjense cómo Dios otorga a cada creyente una herencia. Si lo aplicamos a la vida espiritual en este tiempo, pues en Jesucristo nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y Dios tiene un plan definido para que su pueblo pueda tomar posesión en esta herencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que le está diciendo Josué primero? Lo que Dios ha hecho y lo que hará. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros en este contexto? Versículo 3 dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces, en su discurso ante los ancianos, Josué comienza diciéndoles lo que Dios ya había hecho y lo que aún iba a hacer. Ha peleado contra todas las naciones. ¿Quién fue el que venció a Jericó? El Señor. Porque el pueblo de Israel, creo que lo que tuvo que hacer es obedecer a Dios nada más, porque los muros fueron derrumbados, fue por el Señor. Ha repartido las tierras entre las tribus. ¿Quién fue el que les dio la tierra? ¿Quién fue el que les dio la victoria? ¿Quién fue el que peleó por ellos contra los cananeos? ¿Quién fue el que les causó temor? Dios era el que daba la tierra prometida, la herencia que les había dado. Y Él les prometió también que arrojara a las naciones que aún quedaban. Ahora, todo esto, lo ya hecho y lo aún por hacer, estaba sujeto, apreciados hermanos, a una única condición por parte de Israel. Y si leemos nosotros el capítulo 23, el versículo 6, podemos ver qué era lo que Dios exigía allí al pueblo. El versículo número 6, ¿sí?, del capítulo 23, dice allí entonces lo siguiente. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Interesante. Y eso tenía que ver con ¿qué? Con obediencia. Entonces, definitivamente, la historia de Israel es una lección para nosotros hoy. Dios ya ha vencido sobre el pecado y nos ha dado la seguridad de la salvación gracias al sacrificio de Jesús. A nosotros nos toca continuar la batalla y confiar en el Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Así que si queremos obtener la victoria, tenemos que obedecer, tenemos que ser fieles a Dios en todo tiempo y en todo momento. Entonces, queridos hermanos, la preocupación de Josué es bien importante que la podamos destacar. Ellos querían vencer, confiar en Dios. Ellos querían que Dios les diera más tierra, debían de obedecer al Señor. Ellos querían ser más que vencedores, debían de permanecer firmes a la palabra del Señor. Esforzarse. ¿Esforzarse para qué? Para poder ser obedientes. Esforzarse para confiar en el Señor. Esforzarse para permanecer fiel. Entonces, la obediencia a Dios requiere valor y sacrificio y esfuerzo de parte de cada uno de nosotros. También debían de guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Israel estaba llamado a cumplir todo lo que estaba escrito y lo que está escrito en el libro de la ley. Ellos no tenían la opción de seleccionar qué mandamientos obedecer, y era crucial para ellos guardar y cumplir toda la ley de Dios, lo que enfatiza la autoridad de la revelación escrita de Dios, sin apartarse de ellos. No podían apartarse ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. No debían de llegar a los extremos, ni al legalismo ni al libertinaje. Ambos eran peligrosos. Tanto el exceso como la falta de restricciones dentro del pueblo de Dios, pues lo que hacen es darle la oportunidad al enemigo para que entonces pueda aprovecharse y pueda causar allí serios problemas. Entonces, fíjense, Él los reúne y les dice, mire, hay una preocupación. Mi preocupación es que ustedes se olviden quién es el que les ha dado la victoria, quién es el que les ha dado bendición. El Señor es el que les ha dado la tierra. Dios dio a Israel la tierra por posesión y le aseguró que iría adelante para expulsar a las naciones restantes a medida que su pueblo fuera haciéndose más fuerte
y más numeroso, como para llenar la tierra y ocupar el lugar de los cananeos. Él los iba a echar delante de ellos. Y Josué aquí utiliza la palabra que los va a arrojar. Y es una palabra usada poco y aparece 11 veces en el Antiguo Testamento. Y posiblemente Josué está citando Deuteronomio, porque ya en su tiempo este libro existía en forma escrita. Pero les dice, ¿no? Esforzaos. O literalmente, sed muy fuertes. Recuerde que no era solamente la fuerza corporal. También necesitaban fuerza espiritual. Y el valor venía de la fuerza espiritual como la de corporal. Esto es en esencia para la vida cristiana. Entonces se necesita valor para confesar a Cristo ante los burladores, tanto por ejemplo como con la palabra. Se necesita valor para resistir la tentación y hacer el bien en medio de un mundo hostil. Se necesita valor para vencer el egoísmo. Se necesita valor para admitir un error. Pero mediante Josué, el Señor nos dice, esforzaos para hacer todo lo correcto. Ahora yo le pregunto, ¿se esfuerza usted para vivir conforme a la voluntad del Señor? ¿Se esfuerza usted para hacer la voluntad del Dios eterno? Se esfuerza, querido hermano, nos esforzamos para mantenernos allí conectados con el Dios Todopoderoso. Recordemos entonces lo que nos dice la lección. En su discurso, el ya anciano Josué transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado. Describe cómo fue posible la conquista de la tierra. El Señor luchó por ellos, aunque a causa de su infidelidad e incredulidad, pues tuvieron que verse envueltos en muchas otras cosas. El punto es que la victoria de los israelitas no podía ser atribuida a su fuerza y a su estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada en Cristo Jesús. Y usted y yo, entonces, en Él, debemos de tener límites definidos. Fíjense que el peligro entonces de Israel no era enfrentarse en enemistad contra las naciones restantes, sino era tener amistad con ellos. Entonces las armas de ellos, los ejércitos de ellos no representaban tal vez un desafío para Israel, pero su ideología y sus valores, o su falta de ellos, podrían resultar más dañinos que cualquier fuerza militar. Y Josué entonces llamó la atención de los líderes al hecho crucial de que en el conflicto en el que se habían visto envueltos era primordialmente y en última instancia espiritual. Por lo tanto, Israel debía de preservar su singular identidad. Ahora, ¿qué les dice ellos? Lo primero que les dice es no se mezclen cuando establece los límites. Límites geográficos tenía, pero ahora les dice, ¿no? Mira, hay que establecer límites espirituales, límites morales, límites culturales, límites sociales. No se mezclen. Literalmente no entren a estas naciones. Aunque viviesen entre esas naciones, los israelitas no debían relacionarse con ellos. Entonces, cualquier asociación, por inocente que pudiera parecer, podría llevar a relaciones más íntimas, los cuales podrían finalmente alejar el alma de Dios. Y fíjense que esa prohibición no solamente era para ellos, porque también llega hasta nuestros días. Pablo dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. Y son tristes, apreciados hermanos, los resultados del desacato consciente de esta orden, que se ven en la vida de muchos que a pesar del consejo de sus mayores, se unen en matrimonio con incrédulos. Además de tener un hogar donde nunca puede reinar la verdadera armonía, muchas veces también encuentran que paulatinamente van sintiendo menos gusto por la religión hasta llegar, tarde o temprano, a la completa separación de Dios. Bien lo dice la palabra del Señor, andar a dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Otra cosa que les dice, no hagáis mención de sus dioses. Y es interesante esta declaración, porque pudiera sonar como muy, muy fuerte. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Josué los instruye entonces a que ni siquiera hagan mención de sus dioses, ni siquiera de los dioses que ellos adoraban. En lugar de aprender acerca de ellos o promoverlos, más bien ellos deben de seguir a Jehová el Señor. Ahora, ¿por qué les dijo esto?
Me gusta mucho cómo lo presenta la lección. Mire, dice la prohibición de invocar el nombre de un dios, jurar por él y servirlo o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. En el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar los nombres de los dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales significaba reconocer su autoridad y contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempo de necesidad. Qué interesante afirmación nos da la lección allí. Hasta en el saludo ellos debían de cuidarse. ¿Por qué no debían de jurar? Bueno, cuando alguien juraba por su Dios, lo reconocía como testigo y vengador en el caso de la violación de los contratos. Y por lo tanto se daba testimonio de que era apropiado como objeto de culto. Esto pues significaría que Israel no podía entrar en ningún pacto con los idólatras, porque para el idólatra la única forma de hacer que ese contrato tuviera validez sería jurar por su propio Dios. Y eso significaría que el israelita también reconocía a dicho Dios. Yo no sé, mi querido hermano, pero yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez se encuentra con alguien y le dice, que la Virgen te bendiga, que te bendiga el santo tal, que el santo tal te arrope, te guarde. Eso es idolatría. Y en este tiempo que estamos nosotros viviendo en Navidad, yo no sé cuántas veces nos hemos permitido participar de fiestas netamente paganas que no edifican en nada y que no adoran el nombre del Señor. Imagínese por un momento que alguien le dijera a usted, mire, vamos a hacer un contrato para un negocio, pero déjeme invocar mi Dios, usted quédese ahí tranquilo, parado. ¿Usted cree que eso está bien? Creo que no, ¿verdad? Entonces fíjense hasta dónde llegaba el cuidado de ellos asociarse. Los principios no eran los mejores. Y luego termina entonces diciéndoles incluso hasta el asunto de casarse. Tampoco debían unirse en yugo desigual. Y creo que esto es un asunto, apreciados hermanos, definitivamente muy importante de cumplir en este tiempo. Entonces el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel perdería su pureza espiritual. La intención de la amonestación de Josué no era rechazo, no era promover pureza racial o étnica, no, sino evitar la idolatría, que podía concluir y conducir al colapso espiritual de Israel. Y la lección nos presenta un caso, el caso de Salomón. Es un ejemplo dramático de las consecuencias espirituales de los matrimonios mixtos. Entonces, la advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales conduce inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. ¿Cómo podemos mantener una relación equilibrada con la sociedad que nos rodea? Y definitivamente solamente podemos hacerlo colocando límites. Y esos límites solamente los puede dar el Señor. Esos límites solamente los da Dios. Vivimos en un mundo, apreciados hermanos, en que los valores son contrarios al reino de Dios. Estamos llamados a hacer luz en el mundo. Escuche muy bien, estamos llamados a hacer luz en el mundo, pero no a ser del mundo, que son dos cosas muy diferentes. Entonces debemos evaluar nuestras amistades, nuestro entretenimiento, nuestras alianzas, para asegurarnos de que no comprometan nuestra lealtad a Cristo. Entonces el peligro de Israel no era militar, sino era espiritual. La mayor amenaza no era la guerra, sino la amistad con las naciones cananeas. El peligro estaba en la asimilación de su ideología, prácticas idólatras, lo que destruiría su identidad espiritual. Habían límites claros para proteger su identidad. No debían de casarse con ellos o invocar a sus dioses, porque debían de preservar la pureza espiritual. Y el principio era mantenerse firmes para gloria y honra del Señor. En pocas palabras, ser fieles a Dios en todo. ¿Lo es usted, querido hermano? ¿Somos nosotros puros delante del Dios eterno? ¿Evaluamos nosotros con quienes nos unimos? ¿Le damos prioridad a nuestra relación y a nuestra unión con Cristo Jesús? Que el Señor le bendiga y que usted pueda reflexionar en estos asuntos.